las presentaciones que yo doy. Mi presentación está dedicada a las instituciones que fomentan la educación de manera pública y gratuita, pues porque yo soy un producto de esos esfuerzos, ¿no? Como sociedad. Quiero empezar pues, por mencionarles que es para mí un placer muy grande estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Realmente tienen ustedes aquí en Medellín, como muchas otras cosas, un lugar que no tiene nada que envidiarle a centros análogos que yo he tenido la oportunidad de visitar en todo el mundo. Me alegra que lo tengan y que lo disfruten, porque es un centro, aparte de que tiene unas instalaciones muy bonitas y un trabajo conceptual de fondo muy interesante, es un centro vivo y lo hace vivo, digamos, la audiencia. O sea, que una felicitación para Explora como iniciativa y una felicitación por ustedes por ser usuarios de ese recurso. Esta es la representación de los mamíferos en las monedas, que podríamos reproducir la historia evolutiva de los mamíferos en monedas. Incluso es una tarea que me he planteado para mí mismo, o sea, de tener contenida la historia evolutiva de los mamíferos en las monedas, y casi que todos los órdenes están contenidos, incluso unos bastante raros, Scadentia, unos órdenes que incluso para nosotros los mastozólogos no son de uso tan común y están representados en las monedas. Y tal vez esa representación de los mamíferos de manera especial en la numismática está relacionada con ese hecho que yo les decía de que nosotros nos vemos representados en la naturaleza. Y al serlo, a nosotros mamíferos, pues hay muchos de los atributos que nosotros tenemos que de alguna manera podemos identificar de una manera más clara, digamos, en un grupo como los mamíferos. O sea, nadie habla del valor del pino, ni de la valentía del helecho, sino esos son elementos que le asignamos a organismos que están mucho más cercanos a nosotros evolutivamente. Entonces, uno de los grupos que particularmente han sido objeto de esa función de espejo, pues son los carnívoros. Y es porque a los carnívoros nosotros, por sus comportamientos, por su morfología, ¿sí?, les hemos asignado ciertas características que consideramos valiosas, como la fuerza. Entonces, la fuerza del león, la fuerza del tigre, la fuerza del oso, la nobleza del león. Y vaya uno a saber si los leones son nobles o no, o si los tigres son nobles o no, pero nosotros identificamos, digamos, en esa determinación que tienen los mamíferos, que tienen que tener evolutivamente, porque si no, pues desaparecen. Muchas gracias. En esa determinación que tienen que tener los mamíferos en ir tras su presa, identificamos nosotros un hecho que es valioso para nosotros. Y tal vez es valioso, ¿por qué? Porque nosotros también fuimos cazadores y fuimos carnívoros en nuestra evolución. Entonces hay el no rendirse frente al propósito de alcanzar la presa tiene un valor que está íntimamente relacionado con nuestro modo de ser como humanos. Y todos estos elementos, digamos, forman parte de nuestro, digamos, bagaje de valores colectivos, los manejamos diariamente y eventualmente pues los representamos en los elementos de nuestra vida cotidiana, como las monedas. Entonces nos estamos rindiendo así en algo que somos bastante buenos, autoelogiándonos nosotros al hacer este tipo o tomar este tipo de acciones. Pero también, digamos, hay elementos que son supremamente interesantes que tienen que ver con la evolución de este grupo. Es un grupo que consideramos nosotros inteligente. A pesar de que es difícil definir la inteligencia en un único concepto, lo que sí es cierto es que la inteligencia de los carnívoros tiene cierto grado de complejidad asociado a la dificultad inherente que existe en ir tras la presa, en la capacidad de improvisación, en la capacidad incluso de rastreo de la presa. O sea, hay que tener unos sentidos bastante desarrollados que están íntimamente relacionados con una complejización en el cerebro de los carnívoros. Entonces, históricamente, resumamos aquí, que los carnívoros siempre han sido un ícono como de la magnificación de estas características que nosotros identificamos valiosas
en nosotros. Y obviamente pues tiene su representación en las monedas. Hay aspectos que son interesantes con respecto a la ecología de lo que es un carnívoro. Y es que los carnívoros están ubicados en la cadena trófica, que está representada aquí, como por estas diferentes flechas que identifican las relaciones entre los diferentes organismos, como los organismos que están en el tope. Yo le digo a mis alumnos que nosotros tenemos como estrategia alimenticia comer estrellas. Y realmente es lo que hacemos de alguna manera. Y nosotros pues nos comemos el bagazo de las estrellas porque realmente los que se las comen directamente pues son las plantas a través de la fotosíntesis, capturan esa energía, generan biomasa y una serie de otros organismos consumen esas plantas y en últimas llegamos a los carnívoros, los últimos consumidores que cierran como ese ciclo del flujo de la energía. Entonces ocupan una posición supremamente especial en términos de la cadena trófica. Y les comentaba yo hace unos segundos en una entrevista previa, decía, pensar en la cadena trófica es como pensar en que estamos armando un castillo de naipes. Entonces, claro, tú tienes ahí el as, tienes la J, el 1, el 2, el 3, y estamos armando un castillo de naipes y en la punta vamos a ubicar un carnívoro. Entonces, ¿qué pasa con ese castillo de naipes si nosotros extraemos una de las cartas, la más insignificante, la que menos les guste, la extraemos de ese castillo? ¿Qué pasa con el castillo? Se nos derrumba, ¿no? Entonces, en los ecosistemas tropicales, nosotros tenemos una situación análoga a la que ocurre con el castillo de naipes. Las piezas por separadas pueden tener o no un valor que cada cual les asigne, pero lo importante es la construcción de la complejidad. Nosotros estamos rodeados de ecosistemas que son complejos, todos. Tenemos varios tipos de ecosistemas, desde las selvas de la Amazonía hasta los bosques de niebla en los Andes, son sistemas que son complejos. Y esa complejidad, recuérdenla así, como la complejidad que hay en un castillo de naipes. Quitamos una pieza independiente de donde esté y el castillo se nos va a desestabilizar, se nos va a derrumbar. Y tal vez los que más sufren pues son las especies que están en la última piecita que vamos a poner, esa que siempre ponemos y se nos desbarata todo. Y en ese sentido, en términos de conservación, los carnívoros también son supremamente importantes, porque al conservar el orden que mantenga este tipo de organismos, pues de alguna manera en un efecto que se ha identificado como sombrilla, estamos protegiendo, digamos, las relaciones. Estas flechitas son más interesantes y más importantes que los organismos como tal. Las relaciones que no se ven tan directamente, pero que son fundamentales para mantener esa cohesión en nuestro castillo de naipes. Entonces, al mantener estos carnívoros, estamos protegiendo todo el ecosistema. Y en ese sentido se han convertido en un ícono también de la conservación. Eso es importante. Se me trabó esto. A ver. Entonces, claro, podíamos asignarles un valor diferencial a nuestros carnívoros aquí, ¿no? Entonces, las plantas, consumidores primarios, secundarios y en últimas, pues tenemos los mamíferos en la punta de esa pirámide. Los carnívoros evolutivamente están divididos como en dos grandes grupos. Y esta parte de la exposición es relativamente fácil porque son grupos que nosotros conocemos de alguna manera bastante bien. Entonces son los que se parecen a un gatico, aquellos que se parecen a un gato, que son los félidos, y los que se parecen a un perro, que son los cánidos. Son dos estrategias claramente diferenciables. O sea, cualquiera puede diferenciar un perro de un gato. ¿Sí? Y eso más o menos ocurre en la naturaleza con algunas excepciones, ¿no? Entonces tenemos desde aquí el dientes de sable, o sea, los leones, allá créanme que hay un león, está un poco subido, pero tenemos aquí los vivérridos, los famosos suricatos, incluso la hiena, que es un paso así como intermedio entre un perro y un gato, ¿no? Estos son los que se llaman los feliformes, los que tienen formas de felinos, y por el otro lado pues tenemos a los que tienen formas como de perros, ¿no?
Entonces los que tendríamos, pues obviamente los cánidos, los mustélidos aquí, y nuestro protagonista de la noche, los osos, están metidos dentro de este grupo. Tenemos también aquí el grupo hermano de los osos, que son los prosiónidos, donde están los famosos mapaches y los cuzumbos, están metidos aquí en este grupo. Y pues acá tenemos Otari y Difócide, dos familias, las focas. Entonces, pensemos en términos evolutivos. Pues, una foca es más como un perro que como un gato. Es como la idea que tenemos que tener. Y un oso es más como un perro que como un gato. Esa es la idea que yo quiero transmitirles aquí. Entonces, si queremos entender a un oso, pues le va mejor a los que tengan perro, porque podrán entender mucho del comportamiento de los osos en ese sentido. A pesar de que los osos, que son animales bien especiales, tienen algunos atributos que también son de los felinos. Y de ahí su éxito, y los vamos a ver en un momentito. Entonces, esta diapositiva es parte de mis clases, me encanta porque todos estos son especies diferentes, estamos de acuerdo, ¿cierto? Miren los ojos de estos animales. Y en términos de algo que va más allá de la morfología, podemos reconocer la mirada del felino. O sea, la mirada felina, el comportamiento que está asociado detrás de esa morfología, está ahí claramente, es una actitud. Igual en este caso, la de los perros. Y yo digo, hay un chiste siempre malo que las niñas identifican fácilmente la mirada del perro a la distancia, pero eso sí es. A veces sí, a veces no, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí yo metí a nuestra amiga la hiena. Pero sí, o sea, una característica que tienen los mamíferos, pues podemos identificar, o sea, son animales que están siempre como analizando, ¿no? Pensando, listos, dispuestos a la improvisación. O sea, que hay instintos, y hay instintos bien fuertes, pero son instintos que de alguna manera tienen una gama de comportamientos alternativos que están ahí. Todos los carnívoros en general tienen sentidos bien desarrollados, lo que pues ha contribuido al desarrollo de inteligencias bastante complejas. Se necesita que sean animales fuertes, si no son astutos y fuertes, pues alguna de las dos o la combinación de las dos, pero son animales que tienen que vérselas con las presas que son a no dejarse, ¿no? Entonces también son en general animales fuertes, muy ágiles y tienen amplias áreas de distribución, pues porque ellos tienen que ir colectando sus presas, que no es tan sencillo. O sea, entonces, esta es una característica que independiente del grupo, ya sean félidos o cánidos, comparten esas características. Dentro de los caniformes, aquí tenemos a lo que sería la forma que derivó a los osos. Y si ustedes la ven, ¿a qué se parece? Pues a un perro, ¿cierto? Al punto que esta familia, que es una familia fósil, que ya no existe, se llama la familia Hemisionidae. Sionis es el prefijo en griego para perro y hemi para mitad. Entonces esto estarán ustedes de acuerdo que el nombre se lo pusieron bien porque es como medio un perro. Medio un perro combinado con ¿qué? Pues con un oso. Entonces ahí está, en la mitad de camino nosotros tenemos un ancestral. Este animal, entonces imagínense ustedes todos los atributos que adornan sus mascotas: inteligencia, agilidad, pero en una versión tamaño familiar de lo que es estos hemisiónidos, que eran animales bastante grandes. Entonces son animales que de alguna manera tienen augurado un éxito ecológico, un éxito dentro de la cadena alimenticia, como le ha ocurrido a los osos, ¿no? También. Dentro de las familias vivientes tenemos estos 5 géneros, todos animales bastante carismáticos. Ailurópoda, que es el género tal vez el más carismático, el más promovido de los osos, el oso panda, que tiene adaptaciones bastante particulares, se alimenta básicamente de bambú. Ha sido seleccionadas en este animal unas modificaciones en el pulgar del panda. O sea, hay libros escritos sobre el pulgar del panda que está adaptado para agarrar las varas del bambú. Tenemos nuestro oso de anteojos, que es el protagonista del que más vamos a hablar hoy.
Y aquí tenemos pues el Arctos, que es el oso tibetano, que es la versión rasta de los osos, la versión hippie de los osos, que es el oso chino. Pero ahora como los chinos hacen de todo, entonces pues también hicieron su oso rasta. Y Ursus, que es digamos, el género de los osos de Norteamérica, en este caso representado por el oso negro. Bien, espérate que yo tal vez esto tenía una animación que me la comí. Sí. Bueno, como les hablaba, los osos en general derivaron de formas parecidas a lo que es animalitos bastante carismáticos. Después vamos a hablar un poquito de este. Pero particularmente hace unos 10 millones de años tenemos que el oso de anteojos se derivó de este oso, que era un oso bastante particular. Ahorita vamos a hablar un poco de él. Es un animal que tenía como más de un 80 en alzada en 4 patas. Un animal que podía correr a la velocidad de un caballo. Un carnívoro. Y si ustedes miran, vamos a ver aquí más adelante. Bueno, no. Este animal pues tiene un cráneo que es mucho más recortado. O sea, tiene un cráneo que incluso tiene algunas características que los morfólogos identifican como felinas dentro de los osos, lo que le da pues una mordida particular y ciertas ventajas, digamos, adaptativas. Muy recientemente, si ustedes ven, o sea, 6 millones de años, déjenme transmitirles la idea que en términos evolutivos no es mucho tiempo. Es más bien como antes de ayer o hace 2 o 3 días en términos evolutivos. Pero muy recientemente lo que vemos es una radiación bastante extendida de los osos. ¿Qué quiere decir eso en términos evolutivos? Que lo que haya ocurrido aquí atrás ha sido tan exitoso que estos animales han podido expandir sus rangos de distribución, enfrentarse a situaciones diferentes y en esas situaciones diferentes características distintas han sido seleccionadas dentro de este grupo. Entonces tenemos desde nuestro rasta hasta el oso polar que forma, digamos, parte de la última, digamos, como de la última versión, el último modelo de oso que se ha generado. Con muchos otros, digamos, intentos de la forma oso en el registro fósil, todos que en algún momento fueron bastante exitosos. Y eso es lo que vemos, o sea, hay osos en casi todo el norte del planeta, que incluso la palabra Arctos, el origen que tiene es norte, entonces el Ártico y el Antártico, pues el que está opuesto al norte, ¿sí? Y Arctos es uno de los géneros de los osos, o sea, son animales que tienen una afinidad evolutiva histórica por el norte del planeta en zonas donde usualmente hubo a lo largo de la historia estaciones, periodos bastante fríos, y de ahí que, pues, que los osos tengan el tamaño que tienen y tengan pues, la cobertura de pelaje que tienen. De todas estas formas, miren que nuestro oso de anteojos es el colonizador, el emisario, digamos, al sur, que ya veremos pues, por qué tiene esas características. Pero volviendo al tema de los osos como carnívoros, pues los osos tienen sentidos bastante desarrollados. Un oso fácil, puede identificar una foca a 800 metros basado en su olfato, o 2 metros bajo la nieve, un oso polar. Entonces estamos hablando de animales que sí estas características que nosotros identificamos como exitosas dentro de la estrategia carnívora, en los osos son la versión tamaño familiar de todo, han sido magnificadas. Entonces realmente son animales que ven bastante bien, son animales que huelen mucho mejor que un perro, que los perros huelen, o sea, si los perros ven en blanco y negro y nosotros en colores, nosotros olemos en blanco y negro y los perros huelen en colores, sería más o menos como la cosa. Y estos animales pues huelen, yo no sé, en ultravioleta porque es que ya su sentido está mucho más desarrollado, ¿no? Y obviamente pues esos sentidos hiperdesarrollados tendrán su correspondencia en inteligencias complejas que procesan esa información. Entonces estamos hablando de animales que en términos de comportamiento son supremamente versátiles, plásticos,
que están ahí. La fuerza del oso, indiscutida. En la universidad donde yo estudié tenían un oso disecado, un oso grizzly, y el solo entrar uno al museo lo asustaba. O sea, estaba disecado, pero uno decía, por lo menos si se le cae esto encima a uno no queda ni el recuerdo. La sola caída, digamos, de semejante animal, bastante. Yo creo que este sería el tamaño natural de una cabeza, así como quedó reproducida, de un oso de estos grizzly. Entonces estamos hablando de animales que son supremamente fuertes. Una característica es que si los osos son como perros, digamos que son como perros que se pueden trepar a un árbol como un gato. Entonces estamos hablando que para escaparse de un oso está bastante difícil. Si un oso nos tiene en la mira, hay bastantes probabilidades de que nos gane la pelea. Mi profesor de geografía en la universidad, el hombre desarrolló su tesis de doctoral en el Ártico, una tesis de geología o algo así. Y él me decía que dormían 3 amigos en una carpa y por fuera de la carpa salía un rifle en los cuales se turnaban para vigilar por si aparecía un oso polar. O sea, que era bastante probable porque así, si estaban a 800 metros seguro los iban a oler. Y en el caso de mi profesor, yo creo que a bastante más distancia, porque es. Entonces, una de las manifestaciones de la inteligencia también es la elaboración de, digamos, de relaciones mucho más complejas en términos de los individuos dentro de la especie. Y tal vez una manifestación importante es el cuidado parental. Hay un montón de historias, de imaginarios colectivos generados alrededor del cuidado parental de los osos. No hay película de Disney que yo no recuerde que tiene alguien metiéndose en una cueva donde aparece una mamá oso defendiendo sus crías. O sea, tienen un cuidado parental pues bastante importante. Son animales supremamente veloces, todos los osos. No es una limitación el agua, de hecho todos los osos nadan bastante bien y miren, está muy plácidamente buceando, pueden estar más de 10 minutos debajo del agua sin respirar tranquilamente. O sea que básicamente es un animal todoterreno y si es de trepar, vea, hasta más de un oso cabe en un árbol. Y todas las especies, o sea, esto no es, estamos hablando de la estrategia oso. Entonces, realmente, si nosotros fuéramos diseñadores, o sea, el primer premio, digamos, en términos de versatilidad y de sobrevivencia, lejos, 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 se lo llevan los osos. O por lo menos están compitiendo por los primeros lugares. Aparte de eso, tan tiernos, ¿no? O sea, los osos son animales que son carismáticos. Por alguna razón nos tocan la fibra. Y de hecho hacen parte de la iconografía de lo tierno, ¿no? Así tiren patadas voladoras, vea que no dice, ay, a mí. Entonces, este es mi favorito, Balú, y este es el que más odio. Entonces, osito cariñosito. Pero es por mi hermana, no es por nada más. Pero sí, o sea, si nosotros analizamos el origen, digamos, de los osos, si los osos vienen de animales que son como estos. Entonces aquí vemos Ailurus fulgens, este es el que se llama el panda rojo. Y realmente, pues, ¿a quién no le gustaría tener uno de estos? Así como para regalárselo a la novia, ¿no? Y si seguimos, digamos, la línea evolutiva de los osos, pues tenemos que una de las formas primitivas, dentro de las formas vivientes, pues es el oso panda, que sí, eso es un icono pues, de la ternura, ¿no? Y de ahí para allá, pues sigue el oso de anteojos, que también es un animal pues, bastante carismático. En términos de conservación, esto es una ventaja, porque es que como nosotros somos animales muy visuales, es una realidad. Entonces, muchas veces si uno habla, digamos, de las relaciones que existen en la naturaleza y de la importancia que tienen, pues a la gente le entra por aquí y le sale por acá, pues sí, nos quedamos más en esos elementos, digamos, como más inmediatos de la sensibilidad. Y los osos son un icono, digamos, de conservación en ese sentido. Son animales bastante carismáticos. Por todos estos atributos,
por todos estos atributos que les he mencionado, pues los osos están representados en la numismática de una manera profusa, incluso desde las monedas más antiguas que tenemos en Roma y Grecia, o sea, ya existían, digamos, una representación de los osos. Y nosotros más bien nos habíamos tardado de alguna manera en entrar, digamos, a reconocer el valor que tienen los osos y los atributos que les hemos asignado en nuestra numismática. Entonces aquí está la moneda más valiosa para mí porque me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, que es la moneda de 50 pesos, pues que representa este animal que es bastante interesante. Quiero en esta parte media de la presentación hablarles un poco del oso de anteojos. La gente del común, que es bastante a veces mucho más precisa que los mismos científicos, le tiene nombres que son, tremarctos, ornatos, pues tal vez no dice mucho, pero estos nombres comunes pues hablan bien del oso. O sea, oso de anteojos, básicamente esa denominación viene, como ustedes se han dado cuenta, de las manchas que tienen en la cara, ¿no? Varía muchísimo, al punto que alguna vez le preguntaba yo a un especialista, Peyton, del estudio de los osos, sobre el sentido evolutivo que tenían estas manchas, y me decía pues, que era variación intraespecífica, parece que no corresponden, digamos, a diversidad críptica o especies que no hemos reconocido. O sea, en una misma población podemos tener una gran variedad de manchas en la cara, lo cual tiene también un sentido evolutivo en el reconocimiento de la individualidad. O sea, los osos son muy capaces de identificar quién es quién, digamos, dentro de los otros osos, como también nosotros, las diferencias que tenemos. Entonces se le dice también oso frontino, que pueden tener manchas distribuidas en la frente, oso gargantillo, oso careto, y enjaquimado porque parece que tuvieran pues una jáquima. En quechua, esta especie es una especie netamente andina, ¿no? Esta ocupa muchos de los ecosistemas de alta montaña, desde Colombia hasta, ahorita vamos a ver un poco la distribución, pero desde Colombia hasta el norte de Argentina. Muy importante pues en las culturas andinas, en lengua quechua hay varias palabras, digamos, y como tiene un rango de distribución tan amplio, pues estas palabras se han ido adaptando en las diferentes culturas, ¿no? Pero ucumarí, o sea, ucumariá, ucumarí, ucucu, y ucumarí lo que quiere decir es el grande abrazo, en lengua quechua, el abrazo grande, o el abrazo del oso. Y nosotros, mire que conservamos esa expresión, o sea, cuando uno quiere mucho a alguien, le da un abrazo del oso, y inmediatamente la novia le pelea a uno, ay, ¿usted cómo es de brusco? Entonces, el yanapuma, manaba, se le dice también en Colombia. Pero lo que quiero decir con esto es que estos animales son animales supremamente importantes, conforman, digamos, dentro de los mamíferos, es uno de los representantes más grandes, más vistosos. Entonces, ahí también en algunas regiones se le conoce como oso real. Entonces, siendo uno de los osos, digamos, más pequeños en tamaño o de tamaño intermedio, varían de 1,80 a 1,30, e incluso hay registros de 2,20, animales que pueden llegar a ser bastante grandes, pero pues, siguen siendo animales pues, corpulentos, de alta talla, y tienen pues características que prevendrían, digamos, un mordisco o ir en busca de un mordisco o de un rasguño de los osos. Son animales bastante fuertes. Las hembras de los osos de anteojos alcanzan su madurez más o menos a los 4 años, que es un periodo relativamente largo, ¿no?, en comparación con muchas de las otras especies de mamíferos. Y el tiempo de gestación es de 6 a 8 meses, que también es un tiempo largo en comparación con muchas de las otras especies de mamíferos, o sea, que implica pues, un cuidado parental también bastante extenso. Entonces, los osos se parecen mucho a nosotros. Y en términos ecológicos, hay como 2 estrategias: hacer muchos y cuidar los pocos y que se salve el que pueda, o hacer pocos y cuidarlos mucho, pero que nos queden bien hechecitos. Esa se llama la estrategia K. Estos osos pues tienen la estrategia K como muchos otros mamíferos, pero lo que implica eso es que es complejo generar un oso. O
sea, son animales que tienen que aprender, lo que es un oso en sí es todo su morfología, su fisiología, pero también su comportamiento y su aprendizaje. Es todo lo que conforma un oso. Y el periodo de lactancia se extiende como hasta el cuarto mes, pero los ocesnos pueden durar bastante más tiempo al lado de la madre, aprendiendo, como muchos de los carnívoros. Esa es una característica que ellos tienen. Dentro de la familia Ursidae, aquí tenemos nuestro medio perro, el Hemisionidae. Hay una subfamilia que se llama la Agroterine, que está conformada por estos osos que les contaba yo que son de tamaño gigantesco. Este animal corría más rápido que un caballo. Y un animal de 1,80 de alzada corriendo más rápido que un caballo es una cosa bastante seria, ¿no? Como todos los otros carnívoros, tienen rangos de distribución bastante amplios. Estos animales se extendían en distribución en Norteamérica y ahí dominaron por mucho tiempo en el Mioceno, 18, 10 millones de años. Tuvieron distribuciones bastante extendidas. En un tiempo relativamente corto, pongámosle hace unos 5 o 3 millones de años, en este planeta que está en movimiento, así no nos demos cuenta muy frecuentemente, por los movimientos de las placas, América del Sur constituyó mucho tiempo una isla. Estuvo aislada de los otros continentes y en ese sentido generó una fauna independiente. Hace 5 a 3 millones de años, se cree por los movimientos de la tectónica de placas, la deriva continental, hay procesos de vulcanismo, hay subducción, que es el encajamiento, digamos, de una placa pesada debajo de la placa continental de Sudamérica. Se levantan los Andes como quien arruga una hoja, se le hace expresión y se levantan los Andes y se completa el Istmo de Panamá. Ese evento ha sido el evento tal vez más importante de la biogeografía de la región, al punto que se le llama el gran intercambio de fauna del Terciario. Y animales como estos, que eran relativamente exitosos, o no relativamente, bastante exitosos por las características que tenían, con rangos de distribución súper amplio, expandieron su distribución y colonizaron esos nuevos territorios que como estaban ocupados por una fauna diferente, no conocían esta estrategia. Entonces, ¿cuál sería la predicción ahí? Juguemos un poco al biólogo. Una fauna que no conoce la estrategia de un oso y de pronto llega el oso a competir con ellos. Está fácil, ¿no? Si estuviera en un quiz, está sencilla la respuesta, ¿no? Entonces estos osos fueron supremamente exitosos y colonizaron. Incluso los primeros que colonizaron son esos, así con esta carita así tan tierna. Estos animales son bien complicados. Estos fueron de los primeros que cruzaron por su astucia, por su inteligencia, su capacidad de respuesta, su plasticidad en términos de comportamiento y todos los otros atributos morfológicos que tienen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dentro de lo que les comentaba, una de las características importantes es ese hocico corto, que provee ciertas, digamos, ventajas anatómicas en las mordidas. O sea, estos animalitos son bien especiales, a pesar de que el oso de anteojos pues, tiene en su dieta un componente bastante importante de plantas, ¿no? Se alimenta básicamente de bromelias que encuentran en los ecosistemas de alta montaña. Entonces aquí digamos que esta sería la distribución original de estos agroterinos y apenas se dio la compleción del Istmo de Panamá, pues colonizaron y llegaron a los ecosistemas de alta montaña. ¿Por qué llegan a los ecosistemas de alta montaña? Porque los ecosistemas de alta montaña de alguna manera le hacen mímica ecológica a las condiciones de las zonas templadas. Entonces, aquí está un poco la historia. Entonces, Colombia, que está ubicada en un lugar bien especial, esto es como mi reproducción fantasiosa del intercambio que se da a través del Istmo de Panamá, un evento reciente de 5 a 3 millones de años. Por ejemplo, grupos que fueron capaces de colonizar de Sudamérica al norte, en este doble intercambio, están los marsupiales, y de allá para allá, de norte a sur, pues por ejemplo llegaron los roedores y también pues llegó el oso de anteojos. Los osos de anteojos habitan toda la región andina,
Y vean este rango de distribución de 200 a 2.800 metros. Es un rango supremamente amplio de distribución, lo que habla bien, digamos, de la capacidad de respuesta de los osos como estrategia a los ecosistemas. Al punto, comentaba yo hace unos minutos, que en muchas de las culturas indígenas se consideraba al oso un emisario entre el cielo y la tierra, por el rango de distribución que tiene, o sea, un individuo capaz de llegar casi hasta las nieves perpetuas y bajarse hasta el mar. Entonces se le consideraba un emisario. Cualquier parecido con la realidad, pues estamos hablando de poca originalidad. Este es un petroglifo que se encuentra en la serranía de Mérida, en Venezuela, y pues habla de la importancia que han tenido el oso en los diferentes, a lo largo de su distribución sobre los grupos culturales. Y esto es lo que les comentaba yo. Hay una fiesta en Perú que se llama el Señor del Cuiolur Riti, y básicamente habla de eso, de la capacidad del oso de comunicarse entre el cielo y la tierra. Y esta fiesta es usada por estas comunidades de los Andes, organizan paseos enteros con danza incluida y peregrinaje y paseo de olla más o menos, o sea, dedicado al oso. Llegan allá y el sentido que tienen es traer bloques de hielo de las zonas nevadas y se los echan al hombro. Y aquí vemos, por ejemplo, estas personas tienen como una tabla detrás. Van obviamente pues ataviados de una vestidura estilo oso y se van cantando y bailando, recordando al oso. Entonces, en Colombia, hablando un poco, esta es la parte final de la charla, hablando un poco de los ecosistemas, vemos que uno de los elementos pues fundamentales de la geografía de nuestro país es justamente esos ecosistemas de alta montaña que se han generado. Y lo interesante que significó aquí con estos colores y esta animación que tiene esta diapositiva es que el levantamiento de los Andes ha sido diferencial. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no todo se levantó al mismo tiempo y al no levantarse al mismo tiempo, pues las plantas que se acomodan ahí, la fauna que se acomoda ahí, las condiciones que tienen son diferentes, a pesar de ser todos ecosistemas de montaña, tienen una parte de homogeneidad, pero tienen una parte también de diversidad amplia, que explica en gran medida la diversidad del país. Aparte de eso, se constituyen en una barrera natural que divide el país entre Occidente y Oriente. Pero también, digamos, tenemos ecosistemas que son supremamente contrastantes, que están generados por la inclusión de este nuevo elemento de diversidad en el ecosistema. Entonces tenemos la región andina, la región de la Amazonía, la Orinoquía, cada una con condiciones ecológicas particulares. Uno de los problemas, podríamos hablar de muchísimos problemas aquí, incluso de mayor actualidad, la minería, la tala, todo esto, pero yo quiero hablarles hoy particularmente del calentamiento global. Entonces, es una realidad, digamos, yo era uno de los escépticos. Entonces, me parece que es una realidad que el planeta sí se está calentando. Lo que no sabemos bien es qué tanto le corresponde a la contribución al ser humano en ese calentamiento. Hay gente que dice que mucho, hay gente que dice que poco, pero la realidad es que sí, esto está cada vez más caliente, o sea, no son mis calores de otra índole, sino es el calentamiento global. Tenía una amiga norteamericana que un día dijo, bueno, vamos a hablar aquí con los calzones abajo de la calentura global. Lo que quería decir era que íbamos a hablar a calzón quitado del calentamiento global. Entonces, bueno, pues, confusiones, ¿no? Pero sí es una realidad, hay un efecto, o sea, del calentamiento. Y lo que es poco predecible es, sabemos que las especies responden a estos cambios climáticos globales. Lo que no es tan fácil de predecir es en qué manera ellas responden. Pero si se puede ver aquí, una de las predicciones que hay es que los ecosistemas de alta montaña van a experimentar una migración, ¿sí? Que todos sabemos, digamos, si queremos ir a un clima mucho menos, y aquí, digamos, siempre me ha sorprendido en Medellín que se puede ir incluso dentro de la ciudad de zonas más cálidas a zonas más frías, o sea, en un espacio, digamos, relativamente corto en distancia. Pero justamente, o sea, las zonas altas son usualmente más frías, hay menos capas, digamos, atmosféricas cobijándolas, entonces
se hacen más frías, pero con el calentamiento generalizado, lo que va a ocurrir, la predicción es que las especies que están adaptadas a las condiciones más cálidas de abajo, apenas se les faciliten, digamos, o vayan cambiando las condiciones de frío a más calor en las zonas altas, pues van a experimentar una migración. Y muy chévere para las especies de zonas bajas, pero bastante complicado para las especies de zonas altas. Porque ¿para dónde más, como dicen ahí, van a echar? Bien, bien complejo, ¿no? El problema. El cambio que se predice es bastante significativo. Es del orden de 500 a 700 metros en los próximos 100 años, y déjenme les explico qué significa esto. Quiere decir que las condiciones que tenemos ahora a 500 metros, si nos esperamos, o sea, si 3 millones de años no es nada, pues 100 años es un milisegundo evolutivamente. No hay especie que pueda responder en 100 años en términos evolutivos en adaptación. ¿Y qué estamos diciendo? Que en 100 años lo que estaba a 500 metros lo vamos a encontrar a 1000, lo que estaba a 1000 a 1500, lo que estaba a 1500 a 2000. Son cambios fundamentales. O sea, no conozco bien la geografía aquí alrededor, pero piensen en una zona de tierra caliente o más cálida y la subimos aquí a Medellín, y las de aquí de Medellín las subimos al páramo. Y es lo que está ocurriendo. Eso es algo que está ocurriendo enfrente de nuestros ojos. Y las zonas más afectadas, pues obviamente la región andina y los bosques de niebla neotropicales, con un ítem, y es que mucha de la diversidad de este planeta está contenida justamente en ese tipo de zonas, como muchos de los ejemplos que están aquí. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa que combina las distribuciones de todos los mamíferos, y vemos que mucha de la diversidad está asociada a las zonas. Aquí tenemos el escudo guyanés, que también es un sistema montañoso aislado, pero mucha de la diversidad de la región del mundo que tiene la mayor diversidad está contenida a lo largo de ese gradiente altitudinal. ¿Por qué? Por un evento facilito. O sea, si tenemos una casa o un barrio de casas de un piso, pues podemos acomodar menos gente que la que podríamos acomodar en un barrio de edificios de 10 pisos. Entonces aquí ponemos a los paisas, a los costeños, los rolos, por allá los ponemos en la estratosfera o en el sótano, castiguémoslos. ¿Sí? Pero sí, digamos, hay un problema. Hay una condición particular de los ecosistemas de alta montaña, y es que los ecosistemas de montaña se comportan como islas. Y si yo tuviera un mapita aquí, un tablero, les pintaría, o sea, una montaña, así como un conito, ¿cierto? Entonces, la menor área está contenida en la punta, ¿no? Entonces ya hay un problema serio ahí de área. O sea, los ecosistemas de alta montaña tienen menos área que los ecosistemas de baja o de tierras bajas. Y de un pico a otro pico, pues hay un valle, que es una barrera de aislamiento entre ecosistemas que se parecen. Entonces, para el desplazamiento de las especies, para las especies que están adaptadas a esas condiciones de alta montaña, es complicado moverse, que tienen que bajar a las zonas más cálidas y volver a subir, y algunas lo pueden hacer, pero no todas. Entonces tenemos ahí que estos ecosistemas, por esas características, son ecosistemas que son frágiles, o la fauna y la flora que existe en ellos tiene ese elemento de fragilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al calentamiento global? Pues realmente bastante poco. Gente dice, no, pues que no desperdicien el agua, que no fumen, un montón de medidas así importantes. Son eventos, digamos, que están ocurriendo a una escala que a veces nos trasciende. Pero lo que sí podemos hacer es tal vez tratar de entender y predecir y priorizar en términos de dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Y eso es algo que podemos más o menos hacer de una manera relativamente inteligente, ¿sí? Por elementos que tenemos ahorita. Como solo tenemos una especie de osos, es difícil teorizar sobre los efectos del calentamiento global en la región andina, digamos, por ejemplo, de Colombia o del Neotrópico. Y aquí es donde vamos a dar el cambio, a hablar un poquito de los murciélagos, que son mucho más diversos que los osos en estos ecosistemas, y particularmente este tipo de murciélaguito, si ustedes lo ven, es bien especial, tiene una lengua súper extrema. Este es el mamífero que tiene la lengua más larga
dentro del grupo. Y este es un chiste que yo siempre he hecho. Todo el mundo pensaba que era una vecina que vivía detrás de la casa, pero no, parece que es este animalito. Entonces, lo que yo he hecho como parte de mi investigación es primero tratar de entender cuántas especies de estos murciélagos que están adaptados a las montañas realmente existen a través del análisis de su morfología y de algunas características de sus genomas. Y básicamente lo que hemos podido hacer era yo cuando era más pollito, con menos pelo y menos años. Este era el número de especies que se conocía. Después de que hemos podido estudiar un poco mejor este grupo, sabemos que hay una diversidad mucho más extendida en estos murciélaguitos de alta montaña. ¿Por qué? Porque como los Andes se levantaron todos al mismo tiempo, no, se levantaron diferencialmente y las historias de estos animalitos son diferentes y los cambios que han acumulado en el tiempo también son diferentes, concordantes con pues, la historia compleja que tiene el levantamiento de los Andes. Entonces hay un montón de especies que tenemos ahí. Son especialistas, son muy sensibles a los cambios climáticos y hemos podido pues, colaborar en dilucidar un poco su diversidad. Existen métodos, ahorita que no vamos a entrar en detalle, pero existen métodos de alguna manera de predecir dónde podemos encontrar estos animalitos. Y básicamente lo que hacemos es, como los hemos intentado colectar a través del tiempo y los tenemos depositados en museos y los animales en los museos tienen asociados sus datos de la localidad específica donde se colectaron, yo puedo preguntarle a ciertos programas de computador, miren, ¿cuáles son las condiciones ambientales de temperatura, de precipitación, de humedad relativa, de altitud, de ese punto donde colectamos este murciélaguito y otros puntos de la misma especie? Y en general decirle dónde más puedo encontrar puntos parecidos. Y el programa me construye un mapa. Entonces eso es una de las cosas que hemos hecho aquí, o sea, construir mapas de distribución para diferentes representantes de esos murciélagos de alta montaña. Y otra cosa que puedo hacer es, como ya tengo una predicción del calentamiento, entonces ahora le pregunto al computador, le digo, señor computador, hágame el favor y me dice si las condiciones cambian en temperatura y en precipitación, en la manera como lo hemos predicho, ¿dónde encontraré yo esos animales en 100 años? Y eso es lo que les voy a mostrar yo ahorita. Entonces, primero, esta es la diversidad de todos, la combinación de todos esos modelos independientes de distribución. Y entonces me dicen que mucha de la diversidad de estos animales obviamente está contenida en el sistema andino, ¿sí? Pero al recalcular la distribución de acuerdo a límites máximos y mínimos de precipitación, este es el mapa que me da para las condiciones actuales de distribución de una de las especies de estos murciélagos adaptados a las condiciones de alta montaña. Entonces, primero que veamos que por ejemplo, este murciélaguito está asociado a la cordillera oriental, no está en la cordillera central, no está en la cordillera occidental, está adaptado a la cordillera oriental, ¿sí? Y aquí vemos de amarillo a púrpura, para los que puedan ver en color, o de claro a más oscuro, vemos condiciones que son amarillo menos favorables, púrpura y rojo más favorables para la especie. O sea, pueden existir en amarillo, pero preferirían existir en púrpura, ¿sí? Entonces vemos acá que de entrada lo que hablamos ahorita, son animales de alta montaña, no esperamos que estén distribuidos por todos lados, sus distribuciones ya de entrada son restringidas. Pero ¿qué pasará si nosotros le preguntamos a este programa, ¿sí? Hágame la proyección de ese cambio en altitud en los próximos 100 años? ¿Dónde encontraré yo esta especie que se llama Nura luismanuelli? Y esto es lo que me dice el programa. ¿Sí la ven? Casi no se ve, ¿no? Y ahí va otra vez para castigar el ojo, ¿verdad? Entonces, vemos que el cambio es significativo. Una reducción en área de este tipo, en términos evolutivos, en el corto tiempo en el que ocurre 100 años, que no es nada, no da para que se acumulen, para que aparezcan primero fortuitamente las mutaciones que puedan responder y que la naturaleza las seleccione. Es muy poquito tiempo. Aparte de eso, de las condiciones naturales, pues nosotros somos una especie bastante simpática que le encontramos gusto a cosas bien particulares, ¿no?
Y así como podemos identificar, digamos, cosas maravillosas en la naturaleza, pues también a veces se nos van las luces un poco y exageramos, ¿no? Nuestra condición cazadora y colonizadora. Somos bastante egoístas. Entonces, lo que yo quiero aquí para ya rematar es, hay especies de oso, como por ejemplo el oso africano que desapareció hace muy poco tiempo, hace unos 50 años. Existían poblaciones y las acabamos por caza, básicamente. La mayoría de las especies de osos están por esta condición están amenazadas. Entonces yo quiero dejarlos no con unas conclusiones, sino más bien con unas reflexiones acerca de, pensemos en la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Pensemos en esa condición que tiene la naturaleza para nosotros como espejo. Hablaba yo hace unos minutos y me decían, hablando de murciélagos, y me decían, no, pero ¿cuál es el valor ecológico que tienen los murciélagos o el valor de conservación que tienen los murciélagos como dispersores? Y yo les decía, tienen muchos. Pero realmente el valor que yo he aprendido a identificar en la naturaleza es la oportunidad que nos da para conocer. Cada una de estas manifestaciones de la vida es única. Yo no conozco el primer laboratorio de la Tierra que pueda generar ni un oso, ni un murciélago, ni siquiera vida, ni siquiera una bacteria. Y cuando nosotros pensamos en conservación de una manera comercializada, utilizable, estamos respondiendo, digamos, como a una condición muy metalizada, muy comercializada, de cuál es el beneficio que nos van a dar a ver si los conservamos o no. El beneficio que nos dan son beneficios que muchas veces, por el mismo valor que tienen, son intangibles. Es el beneficio de conocer, es el beneficio de entender, del per se de la vida. Y en ese sentido, digamos, mi visión frente a la conservación es un poco complicada, porque para mí las cosas son importantes por todo lo que encierran, no porque sí, por muchos otros atributos que encierran y que nosotros vivimos en la vida diaria. Cuando se encuentren una monedita de estas van a ver el oso y estamos representando ahí, digamos, un tributo de nuestro autoentendimiento. Nuestro autoentendimiento. Las cosas más valiosas no siempre son cosas, eso lo leí hace poquitito. El valor del conocimiento y los significados que encierra el conocer. Yo quiero que ojalá esta presentación les ayude a ustedes, digamos, a tener una visión un poquito, por lo menos más informada de esta especie en particular, de su evolución. Como les repito, yo no soy un especialista en el tema, pero espero que la hayan disfrutado y les agradezco pues mucho su atención. Muchas gracias.